A veces, el silencio no es una derrota, sino una victoria oculta. Tú que te sientes roto por dentro, ignorado en tu sufrimiento, desplazado en tu propia vida, debes saber que no todo silencio es signo de derrota. En ese espacio profundo, donde las palabras no alcanzan y las heridas parecen imposibles de sanar, allí también reside una fuerza poderosa. El estoicismo nos enseña que no basta con resistir, que no siempre hay que gritar para ser escuchados. A veces, el verdadero poder radica en callar con dignidad, en esperar en silencio, en dejar que el dolor nos transforme en silencio. Porque en esa quietud, en esa calma interna, se gesta un renacer. Y cuando tú aprendes a callar, no es porque no tengas nada que decir, sino porque has aprendido a escuchar la voz más poderosa, la tuya misma. Esa voz que, en el silencio, se eleva más fuerte que 1000 palabras. Porque el que calla, no siempre se rinde, a veces, simplemente, supera. En la vida, la verdadera fuerza no siempre se muestra en palabras o en acciones visibles. A veces, la mayor fortaleza reside en el silencio, en la capacidad de callar cuando todo parece exigir que respondamos, que gritemos, que nos defendamos. El silencio, bien entendido, no es una señal de debilidad. Es la expresión más profunda de autocontrol, de dignidad y de dominio sobre uno mismo. Cuando aprendes a callar con firmeza, estás diciendo más que 1000 discursos, estás demostrando que tu paz interior no depende de las circunstancias externas. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos gobernar nuestra mente, nuestras emociones y nuestras decisiones. Y, sobre todo, podemos elegir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Porque en el silencio, en esa pausa consciente, se revela tu verdadera fortaleza. Se revela tu poder interior. No es fácil. Lo sé. La tentación de responder, de justificar, de defenderse, parece irresistible cuando alguien intenta desestabilizarnos. Pero allí, en esa tentación, radica la prueba. La prueba de que tu carácter es más fuerte que la ofensa, que tu dignidad no se vende por palabras vacías. El silencio es un acto de libertad, de soberanía sobre ti mismo. Es el escudo que protege tu paz y el espejo que refleja tu verdadera fortaleza. Recuerda, no todo el que habla tiene razón. No todo el que responde demuestra valor. La verdadera fuerza reside en la capacidad de mantener la calma, de no dejarse arrastrar por la emoción, de no perder el control. Cuando eliges callar, eliges controlar. Cuando eliges callar, eliges elevarte por encima de la provocación, de la ofensa, del rechazo. El silencio no es una renuncia, es una victoria. Es la manifestación de un espíritu que ha aprendido a dominar sus impulsos, a no dejarse esclavizar por las circunstancias. Quien calla con dignidad, no está vencido. Está en control. Está en paz. Porque sabe que su poder no radica en lo que dice, sino en lo que puede contener. Y en esa contención, en esa pausa consciente, reside la verdadera fuerza de un alma estoica. En el vasto escenario de la vida, hay cosas que están fuera de nuestro alcance. No podemos controlar las acciones de otros, ni los eventos que parecen conspirar contra nosotros. Pero sí podemos controlar la forma en que reaccionamos ante ellos. Esa es la verdadera esencia del poder interior. La aceptación no significa resignación. Es la sabiduría de reconocer lo que no podemos cambiar y, desde esa aceptación, enfocar nuestra energía en lo que sí podemos transformar, nuestra mente, nuestras decisiones, nuestro carácter. La resistencia al cambio, la lucha contra lo inevitable, solo nos desgasta y nos aleja de la paz. La aceptación estoica nos invita a soltar con dignidad, a liberar nuestro espíritu del peso de lo que no podemos modificar. Porque en esa liberación, en ese acto consciente de dejar ir, encontramos un enorme poder. Es ahí donde reside la verdadera libertad, en aceptar lo que no podemos cambiar y decidir cambiar lo que sí está en nuestras manos. No es una derrota. Es una victoria sobre la ilusión de control absoluto. Porque solo los necios creen que todo está a su alcance, que pueden gobernar el universo con su voluntad. Pero los sabios comprenden que su fuerza reside en la serenidad de aceptar lo que es, sin perderse en la frustración ni en la desesperación.
La aceptación nos fortalece porque nos permite centrar nuestra energía en nuestro propio crecimiento, en la mejora de nuestro carácter, en la construcción de una mente resistente y tranquila. Al soltar lo que no podemos cambiar, dejamos de ser esclavos de las circunstancias y nos convertimos en maestros de nuestra propia vida. Nos hacemos dueños de nuestro destino interior, y ese poder es infinito. No permitas que la frustración o la ira nublen tu juicio. Recuerda, la verdadera fortaleza está en la serenidad con la que aceptas, en la paz con la que dejas ir, en la claridad con la que enfocas tu atención en lo que verdaderamente importa, en quién eres y en quién puedes llegar a ser. Porque, al final, todo lo que realmente posees es tu actitud. Todo lo demás es efímero, pasajero. La aceptación no solo te libera, te eleva. Y en esa elevación, en esa paz digna que nace de entender y aceptar, reside el poder interior que ningún viento externo puede destruir. La dignidad no se encuentra en aferrarse a lo que nos lastima, en cargar con heridas que no nos pertenecen, ni en permitir que el sufrimiento externo defina quién somos. La verdadera fuerza reside en la capacidad de liberarse, en el acto de soltar aquello que no podemos controlar, que no nos pertenece, que solo busca desgastarnos y disminuir nuestro espíritu. La libertad real surge cuando aprendemos a desprendernos, a dejar ir con dignidad, sin que ninguna circunstancia externa pueda doblegar nuestro interior. El estoicismo nos enseña que no somos las circunstancias, sino la forma en que respondemos a ellas. La dignidad del desapego es la prueba más profunda de nuestro carácter. Porque quien se aferra al dolor, a la pérdida, a la injusticia, solo se enciende con el fuego del sufrimiento. Pero quien se desprende, quien entiende que el sufrimiento externo no define su valor, se eleva por encima de las tormentas y las adversidades. No permitas que el rechazo, la traición o la pérdida te conviertan en esclavo de tu propio sufrimiento. La verdadera fuerza es reconocer que el dolor externo solo tiene poder si tú se lo entregas. Y si tú decides liberarte, si sueltas con firmeza y dignidad, te conviertes en dueño de tu paz interior. La dignidad del desapego no es una renuncia cobarde, es un acto de valentía, un acto de amor propio. Porque en esa capacidad de soltar, en esa decisión de liberarte, resides en tu auténtico poder. No confundas la fortaleza con la dureza. La dureza solo es resistencia vacía, una lucha inútil contra lo inevitable. La verdadera fuerza es la serenidad con la que aceptas lo que no puedes cambiar y la valentía de desprenderte de lo que solo te consume. La dignidad del desapego te muestra que no necesitas cargar con el peso del mundo, que tu valor no se mide por las heridas que te infligen, sino por la gracia con la que te levantas, con la que te liberas. Recuerda, la libertad no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de no dejar que el sufrimiento te destruya. La verdadera fuerza reside en esa libertad interior, en la nobleza de quien, con quietud y decisión, abandona lo que no puede sostener, y en esa renuncia encuentra la verdadera paz. Porque solo en la liberación de las cadenas externas, en el desapego consciente, se revela la fuerza que nadie puede arrebatarte. El dolor, en su esencia más pura, no es un enemigo, sino una oportunidad disfrazada. Es una prueba que nos desafía a descubrir la fortaleza que desconocíamos poseer. La adversidad no busca destruirte, sino esculpirte, no te derrota, te revela. La verdadera transformación no sucede en los momentos de calma, sino en la tormenta, cuando tu alma se enfrenta a la tempestad y decide, con firmeza, convertir esa tormenta en un impulso hacia tu mejor versión. El estoicismo nos enseña que todo sufrimiento tiene un propósito. La dificultad, la pérdida, el rechazo, son los forjadores de carácter. Porque en cada herida hay una lección, en cada caída hay una semilla de crecimiento. La diferencia entre quien se queda en el sufrimiento y quien lo transforma en virtud radica en la voluntad de aprender, en la decisión de convertir la adversidad en una fuente de fuerza. No somos víctimas de nuestras circunstancias, somos maestros de nuestro destino, si elegimos aprender de cada golpe. No temas al dolor. Enfréntalo con valor, no como un enemigo, sino como un maestro. Porque solo aquellos que aceptan su sufrimiento con dignidad pueden convertirlo en virtud. La adversidad no es un castigo, sino una oportunidad de fortalecer tu carácter, de profundizar en tu autoconocimiento y de elevar tu espíritu por encima de las circunstancias externas. Cada dificultad es un espejo que refleja quién eres en realidad,
y también una oportunidad para forjar quien quieres llegar a ser. El verdadero poder reside en la capacidad de transformar la adversidad en un acto de voluntad consciente. Cuando aprendes a ver más allá del dolor, a entender que en cada herida hay una semilla de virtud, entonces comienzas a construir una fortaleza interna que nada puede quebrar. Porque no es el sufrimiento en sí lo que define tu destino, sino la manera en que respondes a él. Y esa respuesta, esa elección, es la que te convierte en un verdadero estoico, alguien que, en medio de la tormenta, decide crecer y no solo sobrevivir. Recuerda siempre, el dolor es el cincel con el que la vida esculpe tu carácter. Y tú tienes el poder de decidir qué forma quieres que tome esa escultura. Porque en esa decisión reside tu mayor fuerza. La adversidad, cuando se encara con firmeza y sabiduría, se convierte en la mejor aliada para construir un alma indomable, un espíritu que, en vez de doblegarse ante el sufrimiento, lo transforma en virtud y en un nuevo comienzo. En el silencio profundo, donde las palabras se desvanecen y las emociones se calman, allí comienza el verdadero renacer. No es en el ruido de las voces externas, ni en la aceptación de las opiniones ajenas, donde se forja una identidad sólida. Es en el silencio interior, en esa pausa consciente, donde se construye la fortaleza que nadie puede arrebatarte. Porque en ese espacio de quietud, en esa calma deliberada, aparece la verdadera esencia de tu ser, autosuficiente, fuerte, en paz consigo mismo. El estoicismo nos enseña que la paz interior no es un regalo del mundo, sino el fruto de una decisión consciente. Es una elección que requiere valentía, abandonar la dependencia de las circunstancias, de las opiniones y de las validaciones externas. La paz interior es la raíz desde la cual crece la auténtica libertad. Es la soberanía de quien sabe que su valor no depende de la aprobación ajena, sino de su propia convicción y su control interno. Construir esa nueva identidad significa aprender a estar solo sin sentirse vacío, a estar en paz sin necesidad de adornos o distracciones. Significa entender que el silencio no es vacío, sino una fuente inagotable de claridad y autoconocimiento. Porque solo en el silencio profundo puedes escuchar tu verdadera voz, esa que te recuerda quién eres en esencia y que deseas realmente. La verdadera fuerza surge cuando aprendes a estar contigo mismo, sin miedos, sin máscaras, en esa autenticidad que solo el silencio puede revelar. Recuerda, tu poder no proviene de las palabras que dices, sino de la serenidad que mantienes en tu interior. La paz interior es la base de toda virtud. Cuando aprendes a cultivar ese silencio, construyes un refugio inquebrantable contra las tormentas externas. Porque en esa quietud, en esa autosuficiencia, radica la libertad más profunda. La libertad de ser tú mismo, sin depender de nada ni de nadie, en una paz que no se puede romper con las circunstancias del mundo. El silencio, entonces, no es ausencia, sino presencia plena, no es vacío, sino plenitud. Es en ese espacio de quietud donde renaces, donde redescubres tu esencia más pura y estableces los cimientos de una identidad inquebrantable. Porque solo quien ha aprendido a escuchar en silencio puede construirse desde la raíz, desde esa paz interior que trasciende cualquier tempestad. Recuerda, la verdadera fortaleza no siempre se muestra en palabras o en acciones audaces. A veces, el mayor poder reside en tu capacidad de callar, de soltar y de seguir adelante con dignidad. Cada silencio consciente es una victoria interna, un paso más hacia el control absoluto de tu mente y de tu espíritu. No permitas que las heridas externas te definan, porque en tu interior yace un poder infinito, listo para ser despertado en cada momento de silencio y reflexión. Enfócate en ti mismo. Escucha esa voz que clama por transformación, por autoconocimiento, por crecimiento. No temas al silencio, abrázalo. Porque en esa calma, en esa decisión de no responder con violencia, reside la fuerza de un alma que ha aprendido a superar, a levantarse más fuerte, más sabio y más libre. Tu mayor batalla no está afuera, sino en tu interior. Y allí, en esa lucha silenciosa, se forja el carácter de quien no solo sobrevive, sino que conquista. Vuelve siempre por más lecciones estoicas. Porque cada enseñanza es un paso hacia tu perfección. Cada día, cada experiencia, cada silencio, te acerca más a la verdadera libertad. Y esa libertad, esa paz que nadie puede arrebatarte, solo la puedes encontrar en tu interior.
La fuerza no está en gritar, sino en saber cuándo callar y, en ese silencio, descubrir quién realmente eres y hasta dónde puedes llegar.